Durante muchos años, la ciencia nos enseñó que somos víctimas de nuestra herencia genética. Se nos dijo que los genes controlan nuestras vidas, que cargamos con un destino biológico del cual no podemos escapar. Pero el Dr. Bruce Lipton, biólogo celular reconocido mundialmente, demostró algo revolucionario. Nuestros genes no nos controlan. En realidad, somos más poderosos que nuestro ADN. A través de décadas de investigación en biología celular, Lipton descubrió que el entorno que rodea a nuestras células, y sobre todo nuestras creencias, pensamientos y percepciones, tienen un impacto directo en cómo se expresan nuestros genes. Esto significa que nuestras creencias literalmente moldean nuestra biología. No somos simples observadores pasivos, somos creadores activos de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestro futuro. Cuando pensamos de forma negativa, cuando vivimos en miedo, ansiedad o estrés, enviamos señales químicas que alteran el funcionamiento de nuestras células, debilitando nuestro sistema inmune y predisponiéndonos a la enfermedad. Pero cuando pensamos en positivo, cuando vivimos en amor, gratitud y esperanza, activamos mecanismos biológicos de sanación, regeneración y vitalidad. La biología de la creencia nos enseña que no estamos condenados por nuestro ADN. Tenemos la capacidad de reescribir las programaciones subconscientes que adquirimos desde la infancia, muchas veces cargadas de limitaciones, y reemplazarlas por creencias que nos empoderen. Esta es la verdadera ciencia de la transformación. Entender que el poder para cambiar nuestra vida no está fuera de nosotros, sino dentro, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada creencia. El Dr. Lipton sostiene que cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra biología. Y al cambiar nuestra biología, cambiamos nuestro destino. Esto no es magia, es ciencia. Es la unión entre biología, psicología y espiritualidad, que nos recuerda que somos más grandes de lo que alguna vez imaginamos. Imagina que toda tu vida te dijeron que eras víctima de tus genes. Que si tu padre tuvo una enfermedad cardíaca, tú inevitablemente la tendrías. Que si en tu familia hubo cáncer, tarde o temprano sería tu destino. Esa creencia se convirtió en una condena silenciosa para millones de personas. Y durante mucho tiempo, la ciencia tradicional reforzó esa idea: tu ADN lo determina todo. Pero ¿qué ocurre cuando aparece un científico que se atreve a desafiar ese dogma? Un hombre que no solo cuestiona lo establecido, sino que demuestra con evidencias que somos mucho más poderosos de lo que nos dijeron. Ese hombre es Bruce Lipton, y su mensaje cambió para siempre la biología moderna. Durante décadas, la biología convencional sostuvo que los genes eran como programas de computadora inamovibles. Una vez escritos, controlaban el destino del organismo. Pero Lipton descubrió que esa no es la verdad completa. Sus investigaciones lo llevaron a afirmar algo revolucionario. Nuestro ADN no es el amo de nuestra vida, sino un instrumento que responde a las señales de nuestro entorno, y sobre todo, a nuestras creencias. Todo comenzó en los años 70, cuando Bruce Lipton, como joven investigador, trabajaba en la Universidad de Wisconsin y más tarde en la Universidad de Stanford, estudiando células madre. Él observaba algo que cambiaría el rumbo de su carrera. Al colocar células genéticamente idénticas en diferentes placas de cultivo, cada grupo se comportaba de manera distinta. Unas se convertían en tejido muscular, otras en tejido óseo, y otras en tejido graso. ¿Cómo era posible, si todas tenían exactamente el mismo ADN? La respuesta era impactante. Lo que determinaba el destino de esas células no eran sus genes, sino el entorno en el que estaban. El medio, la química del cultivo,
las señales externas. Es decir, las células no eran esclavas de un código fijo, sino que respondían a lo que recibían del ambiente. Ese descubrimiento fue el inicio de lo que más tarde se llamaría epigenética, un campo que demuestra que los genes pueden ser activados o desactivados según la información del entorno. Y aquí viene la parte más poderosa. Para los seres humanos, nuestro entorno más influyente no es solo el físico, sino también el mental y emocional. Piensa en esto. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, libera químicos en tu cuerpo. El miedo libera cortisol y adrenalina, la calma y el amor liberan dopamina, oxitocina y serotonina. Estos químicos circulan por tu sangre y llegan a tus células. Así, lo que piensas y lo que sientes literalmente se convierte en el medio que condiciona el comportamiento de tus células, igual que aquellas placas de cultivo que Bruce observó en su laboratorio. Esto significa algo revolucionario. Tu cuerpo es el reflejo de tu mente. Si vives con pensamientos de miedo, de carencia, de impotencia, estás bañando tus células con un entorno tóxico. Pero si cultivas pensamientos de amor, confianza y gratitud, estás creando un entorno que estimula la salud, la regeneración y el equilibrio. Bruce Lipton explica que nuestras creencias no son simples ideas abstractas. Son programas que actúan en el subconsciente, y ese subconsciente controla entre el 95% y el 98% de nuestra vida diaria. Es decir, aunque conscientemente digas quiero ser feliz, quiero tener salud, si en tu subconsciente guardas programas de miedo, de limitación o de enfermedad, esos programas serán los que realmente guíen tu biología y tu comportamiento. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿De dónde vienen esos programas subconscientes? La respuesta está en los primeros 7 años de vida. Durante esa etapa, nuestro cerebro funciona en frecuencias de ondas Z, un estado de hipnosis natural en el que absorbemos como esponjas todo lo que vemos, escuchamos y sentimos de nuestro entorno. Así aprendemos a hablar, a comportarnos, pero también a creer. Si un niño escucha constantemente frases como el dinero es difícil de ganar, nunca tendrás éxito o en esta familia siempre hemos sido enfermos, esas creencias quedan grabadas como verdades absolutas. Y más tarde, sin darse cuenta, esa persona vivirá repitiendo esos programas, atrayendo experiencias que confirmen lo que aprendió en su infancia. Pero aquí viene la gran noticia. Así como esos programas fueron grabados, también pueden ser reprogramados. Y este es el corazón del mensaje de Bruce Lipton. No eres una víctima de tu ADN ni de tu historia. Eres un creador consciente de tu biología y de tu vida. Cuando cambias tus creencias, cambias tu química interna. Y cuando cambias tu química, tus células responden de manera distinta. Este principio explica por qué hay personas que, al transformar su mentalidad, logran sanar enfermedades consideradas incurables, o porque quienes cultivan estados de amor y gratitud experimentan una mejor calidad de vida. La ciencia de Bruce Lipton no se queda en teoría. Sus hallazgos han sido replicados por miles de estudios posteriores en el campo de la epigenética. Hoy sabemos que factores como el estrés crónico, el miedo constante o la falta de amor propio literalmente apagan genes relacionados con la salud y activan genes asociados a la enfermedad. Pero al mismo tiempo, sabemos que prácticas como la meditación, la visualización, la fe y la reprogramación del subconsciente pueden activar genes de sanación y regeneración.
Lo más inspirador es que no se trata de una promesa mística, sino de un hecho biológico. Tus células responden a lo que piensas, a lo que crees y a lo que sientes. Bruce Lipton afirma que la ciencia tradicional cometió un error al poner al ADN en el centro de la vida. Durante décadas se creyó que nuestros genes controlaban quiénes somos, cómo nos enfermamos y hasta cómo morimos. Pero sus investigaciones demostraron que lo que realmente gobierna nuestras células no es el ADN en sí mismo, sino las señales que provienen del entorno. Esto significa que los genes no son más que planos, como los planos de una casa, y lo que determina cómo esos planos se construyen es el ambiente en el que la célula se encuentra y la percepción que tenemos de ese ambiente. Esto rompe radicalmente con el determinismo genético. Antes, la ciencia decía, si en tu familia hay cáncer, lo más probable es que también lo desarrolles. Pero Bruce demostró que no heredamos las enfermedades como una sentencia, sino que heredamos potenciales. Y esos potenciales se activan o se apagan dependiendo del entorno, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de las creencias que mantenemos en nuestra mente. Su campo de estudio se conoce como epigenética. Epi significa por encima de, y la epigenética estudia todo aquello que está por encima de los genes y que regula cómo se expresan. En palabras simples, los genes son como interruptores de luz, y la epigenética es la mano que enciende o apaga esos interruptores. Y lo que mueve esa mano es nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y nuestras creencias. Bruce lo descubrió mientras trabajaba con células madre. Tomaba una célula madre, la colocaba en una placa de Petri con un tipo de entorno, y esa célula se convertía en un músculo. Pero si colocaba esa misma célula en otra placa, con un entorno diferente, se convertía en hueso. Y en otro entorno distinto, se convertía en grasa. Entonces, entendió que la misma célula, con el mismo ADN, podía convertirse en cosas radicalmente diferentes dependiendo del entorno en el que se encontraba. Esta revelación lo llevó a replantear toda la biología. Si nuestras células responden al entorno, ¿qué ocurre con las 50 trillones de células que forman nuestro cuerpo? Ellas también responden al entorno. Pero aquí hay un punto clave. El entorno externo llega al cuerpo a través de los sentidos, y lo que los sentidos perciben es interpretado por la mente. Es decir, nuestras creencias, conscientes o inconscientes, filtran la realidad y determinan cómo nuestras células responden. Esto significa que no vivimos directamente en el mundo, sino en una interpretación del mundo. Si creemos que estamos en peligro, nuestras células reaccionarán al miedo, aunque no exista una amenaza real. Si creemos que somos amados, nuestras células responden al amor, aunque estemos solos en una habitación. Lo más sorprendente es que Bruce demostró que la mente consciente y la mente subconsciente tienen roles distintos en este proceso. La mente consciente, la que usamos cuando pensamos, planeamos o decidimos, apenas controla el 5% de nuestra vida diaria. El otro 95% está gobernado por la mente subconsciente, que es como un programa automático lleno de creencias que adquirimos en la infancia. Y esas creencias, muchas veces limitantes o negativas, son las que dirigen cómo percibimos la realidad, y por lo tanto, cómo se expresan nuestros genes. Por ejemplo, si una persona creció escuchando "no sirves para nada" o "nunca tendrás éxito", esas frases quedaron grabadas en su subconsciente. Y aunque en la adultez quiera tener éxito, su subconsciente estará apagando los genes del poder, de la confianza y de la prosperidad, porque su percepción sigue siendo de carencia. Entonces, lo que Bruce plantea es revolucionario. Si cambiamos nuestras creencias,
cambiamos nuestra biología. No estamos condenados por el ADN. Somos más poderosos que nuestros genes porque nuestra mente puede transformar la forma en que esos genes se expresan. Bruce Lipton insiste en que nuestra percepción es el verdadero maestro de nuestra biología. Él dice, la biología de la creencia nos muestra que no somos víctimas de nuestros genes, sino creadores de nuestra realidad. Lo que esto significa es que cada pensamiento, cada emoción y cada convicción interna actúa como una señal bioquímica que el cuerpo recibe y traduce en reacciones físicas. Cuando alguien vive en un estado de miedo constante, de preocupación, de ansiedad, sus células reciben esa señal como si estuvieran en un ambiente hostil. Y el cuerpo, al interpretar ese ambiente, activa mecanismos de defensa. Aumenta el cortisol, disminuye la función inmunológica, se bloquea la reparación celular. Pero lo fascinante que descubrió Lipton es que, al mismo tiempo, si cambias tu percepción hacia pensamientos de amor, gratitud y confianza, el cuerpo inmediatamente cambia de canal. Empieza a producir sustancias químicas que estimulan la regeneración, el crecimiento y la salud. En su libro La biología de la creencia, Lipton narra cómo estas conclusiones se basan en sus años de investigación sobre células madre en los años 60 y 70. Él colocaba células madre idénticas en diferentes medios de cultivo. Y lo sorprendente fue que, dependiendo del ambiente donde estaban, las células se convertían en músculo, hueso o grasa. Eso lo llevó a una conclusión revolucionaria. No era el ADN lo que determinaba el destino de la célula, sino el entorno en el que se encontraba. Ahora, si trasladamos esta idea al ser humano, Lipton nos dice: tu cuerpo está compuesto por billones de células, y el medio de cultivo de esas células es literalmente tu sangre. Lo que fluye en tu sangre depende de los químicos que genera tu cerebro en respuesta a lo que percibes del mundo. Es decir, tu percepción, lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, define la información que tu cerebro transmite a tus células. Y en ese punto comprendemos que eres más poderoso que tu ADN. Porque aunque tu ADN tiene potenciales, lo que realmente decide cuáles genes se activan o se silencian es la señal que reciben del ambiente. Y esa señal la creas tú con tu percepción. Lipton utiliza el término epigenética para describir esto. Epigenética significa literalmente por encima de la genética. Y lo que nos dice es que no estamos atrapados en un destino biológico fijo, como antes se pensaba. No heredamos enfermedades como condenas inquebrantables. Más bien heredamos predisposiciones, que solo se activan si nuestro entorno interno y externo les da la señal. Dicho de otro modo, no naciste con un destino inevitable, naciste con un potencial. Y el interruptor que enciende o apaga ese potencial está en cómo percibes la vida. Un ejemplo práctico. Si una persona tiene antecedentes de cáncer en su familia, la medicina tradicional le diría que tiene un alto riesgo y que probablemente es inevitable. Pero desde la visión de Bruce Lipton, el hecho de que haya un gen no significa que ese gen esté condenado a manifestarse. Lo que lo activa es el ambiente celular, y ese ambiente depende de tus emociones, de tu alimentación, de tu estilo de vida, y sobre todo, de tus creencias más profundas. Y aquí entra lo más poderoso: las creencias no son simples pensamientos pasajeros. Son programas que se instalan en la mente subconsciente y dirigen nuestra vida el 95% del tiempo. Lipton explica que entre el nacimiento y los 7 años de edad, nuestro cerebro funciona en un estado de ondas cerebrales llamado zeta,
un estado hipnótico en el cual absorbemos sin filtro las creencias de nuestros padres, de nuestra cultura y de la sociedad. Esos programas quedan grabados en nuestro subconsciente, y aunque de adultos pensemos de manera consciente en positivo, si el subconsciente está cargado de creencias limitantes, esas creencias gobernarán nuestra biología y nuestra vida. Por ejemplo, si de niño escuchaste constantemente frases como, el dinero es difícil de ganar, la vida es sufrimiento, el amor duele, esas creencias se vuelven programas automáticos que después influyen en cómo percibes la realidad. Y al percibir la realidad bajo ese filtro, tu cuerpo reacciona como si eso fuera verdad. Literalmente tu biología empieza a confirmar esa programación. Pero Bruce Lipton también descubrió que esos programas se pueden reescribir. Que así como un cassette o un software puede actualizarse, la mente subconsciente también puede cambiar sus patrones. Y cuando cambias una creencia limitante por una creencia expansiva, automáticamente tus células comienzan a recibir nuevas señales que generan bienestar, abundancia y salud. Él lo explica con un ejemplo simple. Si tu percepción del mundo es que es peligroso, tu cuerpo entra en modo de defensa. Pero si tu percepción es que el mundo es seguro y lleno de oportunidades, tu cuerpo entra en modo de crecimiento. En modo de defensa, el sistema inmune se apaga, la digestión se interrumpe y las células dejan de crecer. En modo de crecimiento, ocurre lo contrario. Tu sistema inmune se fortalece, tu cuerpo digiere bien, regeneras tejidos, rejuveneces. La clave está en comprender que no es el mundo en sí lo que controla tu biología, sino tu interpretación del mundo. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, pero reaccionar de manera completamente distinta. Una puede caer en miedo y enfermedad, la otra en confianza y bienestar. Lo que marca la diferencia no son los genes, no son los hechos externos, sino la percepción interna.